Muy bien, muy buena tarde. Sean ustedes bienvenidos a la Escuela Aurum Argentina. En este 2019 estamos en nuestro centro de estudios. Hoy, 8 de junio, nuestro séptimo encuentro. Estamos acompañando a nuestro amigo el Buda, recorriendo la monumental obra de Julius Evola, La doctrina del despertar. Para quienes nos quieran seguir acompañando a través del texto, estamos en la página 104. Ya hemos pasado por la explicación magistral de la doctrina del Paticca Samuppada, que señala el carácter condicionado de la existencia samsárica. O sea, los eslabones que componen el samsara, los eslabones de la cadena, o sea, del encadenamiento espiritual, que componen la rueda de nacimientos y muertes. A esta cadena se vincula directamente la tercera y la cuarta noble verdad de los Ariya. La tercera verdad postula la posibilidad de destruir el estado generado a través de los 12 eslabones de las nidanas que componen el encadenamiento. O sea, la causa del sufrimiento del universo creado puede ser extinguida, dicho en otros términos. Y la cuarta verdad, la cuarta noble verdad del Buda, ¿no?, el óctuple sendero, extingue la causa del sufrimiento. Es decir, el método con el que se puede realizar en la acción el liberarse del encadenamiento espiritual hasta la consecución del despertar y de la iluminación, como dicen los textos. Aquí se menciona, ¿no?, un diálogo entre Buda y un interlocutor, en el cual quien dialoga con Buda le dice a éste que siempre había buscado ir más allá, incluso con rapidez mágica, hasta el extremo del mundo, sin poderlo nunca alcanzar. Buda le responde: no se puede llegar andando hasta el extremo del mundo, donde no hay ni nacimiento, ni decadencia, ni muerte, ni surgir, ni perecer. Fíjate, ¿qué le dice Buda? Que andando a lo largo del samsara no se encuentra el extremo del mundo. El extremo del mundo hay que hallarlo en sí mismo. Fíjate, esto es un tema clave para el buscador de la verdad. Fíjate que el mito del extremo del mundo, ¿no?, del buscar el extremo del mundo que vaya más allá de lo conocido, o sea, donde termina el samsara. Fíjate, en la actualidad, ¿cómo se ha trasladado ese mito?
Esto es muy interesante de considerar. Fíjate, todo el mitos de lo que era el norte, o sea, Hiperbórea, la Thule del norte, en esta época se traslada a la polaridad sur, a la polaridad súrica. Ese es el famoso tema del cambio de polos, ¿no? Que lo que se daba en el norte hay que buscarlo en el sur, que lo que estaba en el Ártico hay que buscarlo en la Antártida. Fíjate, estaba en el polo masculino, el Ártico. Ahora hay que buscar lo mismo, el extremo del mundo, en la Antártida. O sea, en una polaridad femenina y austral, súrica. Fíjate, allí también, fíjate, lo que la expedición alemana a la Antártida en la década del 30 mencionaban. Hemos construido un Shangri-La, ¿no?, en el extremo del mundo. Fíjate, eso que mencionaron, aquí aludía al mito del extremo del mundo, a un punto que esté por fuera del samsara, de la rueda de nacimientos y muertes. Fíjate, muchos quieren alcanzar ese punto andando, físicamente, trasladándose de un lugar a otro. ¿Se puede alcanzar físicamente ese punto? Esa es la pregunta, ¿no? Haciendo una expedición a la Antártida, por ejemplo, como hizo Miguel Serrano, ¿no?, como hicieron varios, intentaron hacer. ¿Lo lograron físicamente? No. Fíjate, ¿por qué? Porque el mitos, fíjate, del extremo del mundo, del Shangri-La, ¿no?, de la Isla Blanca, del Agarthy, como decía René Guénon, ¿no?, la isla que está más allá de los confines, de la Thule del norte, en el Ártico, hoy la Thule del sur, en la Antártida. No se puede alcanzar o encontrar ese extremo del mundo andando a través del samsara, como dice el Buda. El extremo del mundo hay que hallarlo en sí mismo. Esta es una gran enseñanza. El mundo acaba, o el samsara acaba, donde las intoxicaciones o manías, los asava, quedan destruidos. Y entonces se afirma el principio, dicen los textos palíes. En este cuerpo de solo 8 palmos de alto, provisto de percepción y conciencia, en tal cuerpo está comprendido el mundo, el surgir del mundo, el extremo del mundo y el camino que conduce al extremo del mundo. Fíjate, ¿qué dicen los textos en lo que dicen? En este cuerpo, fíjate, en este cuerpo. ¿Quién es el que pronuncia esa frase? El individuo, el que no está dividido, el que tiene su propio cuerpo, que lo ha recuperado, piensa con su propia mente, siente con su propia alma e intuye con su propio espíritu, simultáneamente, ¿no? Como dicen los textos, rugiendo como un león hacia las 4 esquinas del universo, simultáneamente.
Y prosigue el Buda. Nuestro estado es el resultado de nuestros pensamientos, cuyo fundamento y materia son. El mundo, o sea el samsara, está guiado por la conciencia, está ligado por la conciencia y está sometido al poder de la conciencia. Es la mente la que engaña al hombre y mata a su cuerpo. La mente, nuestra suerte y nuestra vida, estas tres cosas, están estrechamente correlacionadas. La mente orienta y dirige, determina nuestra suerte aquí, de la cual depende nuestra vida. Fíjate, por eso es tan importante la orientación en el campo del pensamiento. En la mente se da la madre de todas las batallas. Como decían los antiguos, la Kulturkampf, la batalla por la cultura. Fíjate, ¿a qué aludía ese término, la Kulturkampf, la batalla por la cultura? A la lucha que se da en el interior de la mente, en cada quien. A la lucha de principios que se da en el interior de la mente, en la cual, como dicen los textos, ¿no?, la mente puede ser o el amo más cruel o el más fiel servidor. Fíjate, ¿de qué depende eso? De la actitud del individuo. La mente puede ser guiada por la conciencia, fíjate, a través del ansia y de la sed a identificarse con el samsara, pero también es la que le permitió al Buda convertirse en el Buda, en el despierto. ¿Qué es? ¿Buena o mala? Fíjate, es según y conforme. El individuo se apoya en la mente. ¿De qué depende la cuestión alquímica del apoyo en la mente por parte del individuo? Fíjate, del peso específico de los elementos. Como hemos dicho muchas veces, hoy estamos en una época en la cual se hace un culto de la información, de los datos. Fíjate, la información y los datos pesan mucho, tienen mucho peso específico. Fíjate, ahí, en ese ámbito, la mente se torna en un amo cruel, en el ámbito de los datos y la información. En el ámbito de toda aquella información y datos que al individuo no le sirvan para nada. Fíjate, todo eso debe ser descartado. A todo eso el individuo debe renunciar. A toda la información y los datos que tiene, ¿no?, impresos en su cerebro y no le sirven para nada. Que es prácticamente el 80 o el 90%. Una vez que se ha despejado ese 80 o 90%, ¿no?, el individuo se queda con un 10 o un 20% que le sirve como punto de apoyo para expresarse a sí mismo. Fíjate, no se necesita más que un 10 o un 20% de información y de datos y de conocimiento. Fíjate, ya no es información, es conocimiento, ¿no? La información ha sido descartada y ha dado lugar al conocimiento, que es lo que queda, el primer tamiz. Finalmente, el individuo realiza el segundo tamiz. Tomar toda esa masa de conocimiento, que es un 10 o un 20% de lo que había como información, o sea, ya es un continente, el equivalente de un continente, y transformarlo en una isla, quedarse con el 1%.
O sea, con el 10% del 10%. Fíjate, ese 1% es verdaderamente el conocimiento estratégico que al individuo le va a servir para orientarse hacia el espíritu. Es un 1% de todos los datos y de toda la información que tenía al comienzo. No más que eso. Por eso, fíjate, la cultura presa del samsara cree que incorporando información, incorporando datos, ¿no?, se llega al conocimiento y a la sabiduría. Y es precisamente lo contrario. Es desapegándose, como decía el Buda, renunciando a, ¿no?, renunciando a todo lo que no es afín. Porque también la cultura te dice, ¿no?, desde la religión te dice, bueno, hay que renunciar, ¿no?, y te hacen renunciar a lo afín. No, a lo que hay que renunciar es a lo que no es afín, que eso era lo que decía el Buda. A lo que no es afín a sí mismo. A eso hay que renunciar. Por eso dice que finaliza el capítulo, pero la mente depende del hombre. La mente no es buena ni es mala. Depende del hombre. O lo conduce hasta el mundo de la agitación y de la impermanencia, o, como al Buda, ¿no?, lo puede conducir hacia el despertar y hacia la iluminación. Fíjate, ¿en qué aspecto puede la mente conducir al despertar y a la iluminación? ¿En el aspecto información, en el aspecto conocimiento o en el aspecto sabiduría? Fíjate, en el aspecto sabiduría. En el 1% de la masa conceptual. Fíjate. Entonces ahí ya hay una disciplina enorme en la cual cada individuo tendrá que tamizar, ¿no?, toda la información y los datos que ha incorporado en su recorrido y quedarse con simplemente lo que le sirva para expresarse a sí mismo, el 10%, y lo que le sirva para orientarse hacia el espíritu, el 1%. Ahí ya hay una disciplina del desapego. Pero fíjate, desapegarse es desapegarse de lo que no es afín, de lo que no se necesita para el camino. No es desapegarse de lo que se necesita, ¿no? Porque como bien decía Tolkien, el Señor de los Anillos, ¿no?, para el camino hay que llevar pan lembas. ¿Te acuerdas? El pan de los elfos, que comías un poquito así, ¿no?, como una amiguita, y te alimentaba por 1 o 2 días. Fíjate, ese pan de los elfos, ¿no?, que un pequeño trozo de pan te puede alimentar 1 día o 2, ¿de qué estaría hecho? ¿De información, de conocimiento o de sabiduría? De sabiduría. Esa es la característica de la sabiduría. La sabiduría extingue el hambre arquetípico, extingue la sed y el ansia. Tiene esa característica. La información, por el contrario, ¿no?, agita la sed, la engrandece, ¿no?, le da de comer al ansia. Cuanta más información tenés, más querés, más sentís que necesitas. Cuantos más datos se ingresen, ¿no?, a través de lo cognitivo, hay ansia de mayores estímulos. Eso se estudia en la neuropsicología. Es el ansia y la sed de estímulos. Por eso cada vez, fíjate que las masas necesitan mayores estímulos para reaccionar. No necesitan cada vez menos estímulos, necesitan cada vez más estímulos para reaccionar.
Por ejemplo, eso se utiliza mucho en la publicidad y en el cine. Fíjate que hoy, ¿no?, las masas se van tornando insensibles a los estímulos y necesitan cada vez más explosiones viendo una película, cada vez más escenas violentas y cada vez más escenas choqueantes, ¿no?, de incendios, terremotos, ¿eh?, edificios que se derrumban, planetas que explotan, ¿no?, mientras comen su balde de pochoclo y su gaseosa. ¿No? Se necesita mayor estímulo, ¿no? Es muy interesante porque todo el sistema de cines que hay hoy, fíjate, como las cadenas de cines, el énfasis para el consumidor que va al cine ya no es tanto la película, sino que la película es una excusa para comer. Eso es muy interesante. O sea, el verdadero negocio del cine es la comida, fíjate hoy. No, la película es una excusa. Por eso las películas hoy, en la industria, ¿no?, del entretenimiento, que fíjate que el término que se utiliza, entretenimiento, ¿no?, es entre que tenés una cosa y otra, algo que te distrae, te relaja, entretenimiento. Es la industria del entretenimiento. No es el arte trascendente como había antes, es el entretenimiento. Es entretener una cosa y tener otra, mientras tanto. En esa industria del entretenimiento, las películas se hacen con los ritmos digestivos del público que va al cine. Entonces, por ejemplo, se arma una película, vos ves que se arma en un libreto y se dice, bueno, ahora tiene que haber 10 minutos de una persecución en la que se rompa todo, así la gente come el pochoclo. Después tiene que haber una escena, un par de diálogos en donde la gente toma la gaseosa, ¿no?, y se da un respiro. El ritmo cinematográfico ya no lo da el arte del cine, lo da el ritmo químico de lo digestivo del público que va al cine. Eso es muy interesante, o sea, lo da el ansia y la sed en términos físicos. Eso es muy interesante de ver. Bueno, de todas estas cuestiones se compone la orientación. Dicho esto, podemos ir al capítulo 7. Determinación de las vocaciones, ¿no? Quienes nos quieran acompañar, estamos en la página 107. Y comienza diciendo el texto, un párrafo maestro. El camino budista tiene por fundamentos samatha y vipassana. Por samatha se entiende una calma imperturbable que se conquista con el auxilio de varias disciplinas, sobre todo con la concentración espiritual y el control del pensamiento y de la conducta. Y hasta aquí aparecen dos cuestiones. Los fundamentos de la doctrina del despertar, ¿no? Son dos términos, samatha y vipassana. ¿Qué significa samatha? Calma imperturbable. Fíjate, ¿a qué cuadrante corresponde la calma? Como habíamos dicho en las reuniones anteriores, al cuadrante del alma. Calma, fíjate, está en su mismo nombre. ¿Qué significa la calma? Significa cuando vos podés sujetar a tu propia alma, ¿no?, y salvarla de la corriente, del alma de lo general, del ansia y de la sed. O sea, cuando tu propia alma no queda fagocitada por los aspectos de lo general, del alma de lo general, de las emociones de las masas y de las multitudes.
Cuando el individuo puede ir, fíjate, a un espectáculo masivo, a un recital, a una cancha de fútbol, a un mitin político, donde se agita la psicología de las masas, ¿no? Y algo en él puede sustraerse, ¿no?, de que su alma sea fagocitada por el alma de lo general. Fíjate, ahí acontece la calma, el samatha, la calma imperturbable, en la cual el individuo puede estar en el centro del huracán, fíjate, en donde hay una calma imperturbable, o en el centro del remolino. ¿Cómo se conquista el samatha, la calma imperturbable? Con el auxilio de varias disciplinas. Fíjate, ¿qué dicen los textos? 3 disciplinas. Concentración espiritual, control del pensamiento y control de la conducta. ¿A qué refieren estas 3 cuestiones? Fíjate. Concentración espiritual. ¿Qué significa concentración espiritual? Esa palabra tantas veces dicha y tan pocas veces comprendida. Fíjate, la concentración espiritual es para el alma, para el cuadrante del alma. Es cuando el alma se puede concentrar, ¿no?, en el espíritu. La concentración espiritual es para que el alma tenga presente al espíritu, lo vea, no se olvide del espíritu, no gire su rostro y mire hacia otro lado, ¿no?, para que vayan palmo a palmo, codo a codo, el alma y el espíritu en las bodas mágicas y alquímicas. La concentración espiritual es simplemente eso. ¿Qué quiere decir concentración? Esa palabra también, tantas veces dicha, tan pocas veces comprendida. Concentración es concentrar en un punto todas las energías que están dispersas por la vida. Fíjate, el alma de lo general, ¿no?, nos lleva hoy a que tengamos todas las energías dispersas por la vida, ¿no? Entonces tenemos un 10% acá, un 10% en el gimnasio, un 15% en la cocina, un 25% en el trabajo, un 17% en los hijos, un 13% con los amigos, ¿no? Todo dividido, ¿no?, todo dividido y disperso, en términos de vitalidad, en términos de puesta de sentido, en términos de componente energético. Entonces, el hombre moderno, cuando tiene que ir hacia una actividad, nunca dispone del 100% de su energía. Dispone de lo que le queda, con suerte, ¿no? Fíjate la tragedia que es hoy cuando la gente llega a la noche con la fuerza que le queda, después de que el alma de lo general les haya succionado el 80 o el 90% de la vitalidad en distintas cuestiones, ¿no?, y le haya sacado un 5% a la mañana, otro 7% al mediodía, otro 25% a la tarde, ¿no? La gente llega con lo que puede y a los fines de semana ni hablemos. Fíjate. Por eso casi no hay descanso hoy, porque se ha acelerado mucho el tiempo, la temporalidad lineal de Cronos. Es más, fíjate que tanto es así que quienes se dedican a estudiar estas cuestiones, ¿no?, mencionan que hoy, por la aceleración de los tiempos, el día ya no tiene 24 horas, tiene 15 o 16 horas como mucho. Por eso todos experimentamos la aceleración del tiempo. Es como que no nos alcanza el tiempo. Sin embargo, esa aceleración, esos torbellinos,
fíjate, de tiempo, también tienen su posibilidad. O sea, quien llega al centro del torbellino se puede orientar como nadie. Eso también es una posibilidad. Entonces, la concentración, fíjate, es concentrar en un punto todo lo que estaba disperso. Eso es la concentración, un ejercicio de concentración. Fíjate, es recuperar el 100% del caudal propio. De eso se trata. Podemos decir que alguien tiene la capacidad de concentrarse, ¿no?, si recupera su propio caudal y recupera la totalidad de su caudal en lo que hace. Es una persona que tiene la facultad de la concentración. Entonces, el alma, fíjate, necesita concentrarse. ¿Por qué? Porque el alma, por la naturaleza emocional, es dispersa por naturaleza. Si vos dejas al alma, ¿no?, en piloto automático, que ya sabemos que el piloto automático no existe en el universo, porque siempre lo maneja alguien, aunque no lo veamos. Fíjate, el alma librada a su propia suerte se dispersa, porque siempre está buscando, ¿no?, la cuestión de jugar, experimentar, ¿no?, el ansia y la sed en términos emocionales. Siempre va a buscar estímulos más fuertes en términos emocionales. Por lo tanto, siempre va a buscar mayores experiencias, nuevas sensaciones, ¿no?, toda esa cuestión. Entonces, naturalmente el alma tiende a ¿qué? A la dispersión, a dispersarse en el universo y a perder su caudal. Entonces, al principio, la experiencia va a ser placentera cuando disponga del 100%, pero después, a la segunda vez que el alma hace lo mismo, dice, pero esto ya no siento lo mismo que sentí la primera vez. Y cada vez va sintiendo menos. Entonces cada vez necesita mayores estímulos para volver a sentir lo mismo que sintió la primera vez o las primeras veces. Eso es la entropía, la dispersión. La dispersión y la entropía son las dos caras de la misma moneda. Es ir quedándose sin nada, o ir quedándose sin algo, dicho con mayor precisión. Entonces, la calma imperturbable se conquista con concentración espiritual para el alma, o sea, concentrar el caudal y disponer del caudal emocional. Con el control del pensamiento y el control de la conducta. Fíjate, el control del pensamiento, ¿a qué cuadrante corresponde? Para lograr el samatha, la calma imperturbable, al segundo cuadrante, cuadrante de la mente. ¿Qué significa control del pensamiento? Pues es una gran pregunta. ¿Qué significa control? Controlar. Fíjate, controlar es, lo más importante es quién controla. Esa es la pregunta. ¿Quién puede controlar al pensamiento? ¿Quién está más allá del pensamiento? Eso ya es un tratado en sí mismo. O los textos, ¿no?, de la doctrina del despertar dicen que despertar es aprender a vivir más allá del pensamiento. El pensamiento es la sustancia del sueño vigílico, es lo que nos mantiene dormidos. Fíjate. Lo mismo que el control de la conducta. Fíjate, ¿quién puede controlar su conducta? Quien es soberano de su cuerpo. O sea, quien no está predeterminado
por las cuestiones corporales y físicas. ¿Quién puede controlar el pensamiento? ¿No? ¿Quién tiene un logro en el cuadrante de la mente? ¿Quién puede tener concentración espiritual? ¿Quién tiene un logro en el cuadrante del alma? Entonces fíjate, son 3 disciplinas, una para cada cuadrante, para lograr el samatha, la calma imperturbable. Concentración espiritual, disciplina para el alma. Control del pensamiento, disciplina para la mente. Y control de la conducta, disciplina para el cuerpo. ¿Qué significa control del pensamiento y de la conducta? Fíjate, es lo que decíamos anteriormente. Filtrar todos aquellos pensamientos que no son propios y filtrar todas aquellas conductas que no son propias. ¿Cómo se filtra, ¿no? Pensamientos que no son propios y conductas que no son propias? ¿Quién puede hacer eso? Alguien que se conoce. Fíjate, si yo me conozco, me doy cuenta cuando pienso cuestiones que no tienen que ver conmigo. Pero ¿cómo me doy cuenta? Y puedo filtrar esos pensamientos, porque me conozco. Si no me conozco, no voy a poder filtrar y no voy a poder controlar los pensamientos o la conducta. De la misma manera, ¿quién puede controlar su conducta? Quien se conoce. Quien no se conoce no sabe qué conducta le es afín y qué conducta no. Por lo tanto, no va a saber qué filtrar. Y como la persona que no sabe quién es, ¿no? Que de eso deriva, fíjate, todo el consumo, toda la fiebre del consumismo en la que estamos hoy inmersos, ¿no? En esta civilización. La fiebre del consumismo se sustenta en seres que no se conocen. O sea, si yo me conozco, ¿voy a consumir cualquier cosa? ¿Lo que me diga la televisión o lo que me digan los medios de comunicación? No. Voy a consumir lo que necesito y lo que me hace bien. Pero ¿cómo sé lo que necesito y cómo sé lo que me hace bien? Porque me conozco. Si no me conozco, no tengo posibilidad. Por lo tanto, si no me conozco, por las dudas, voy a consumir cualquier cosa. Fíjate, ese es el consumidor promedio que se busca. O sea, la fiebre del consumismo en esta época necesita de seres que no se conozcan. Por lo tanto, los seres que se conocen constituyen el mayor antivirus del sistema, en cualquier época, y más en esta. Entonces, de esa manera se accede al samatha, a la calma imperturbable. O sea, accede a la calma imperturbable quien tiene un alma que se puede concentrar en el espíritu, quien tiene una mente que filtra los pensamientos que no le son propios, y quien tiene un cuerpo que filtra las conductas que no le son afines. Quien puede hacer eso logra samatha, la calma imperturbable. Luego está el segundo término, ¿no? El segundo fundamento de la doctrina del despertar. También es una palabra muy utilizada, muy poco comprendida. Es vipassana. Yo conocí varios amigos que practicaban, ¿no? Meditación vipassana. Yo siempre le preguntaba, ¿qué quiere decir vipassana? Me decían, ver las cosas como son. ¿No? Buenísimo, espectacular.
Fíjate, de eso se trata la meditación vipassana. Llegar a ver las cosas como son en realidad. Vipassana significa el saber, la clara percepción, que es determinante en el desapego de la esencia de la vida samsárica. Fíjate, es percibir la esencia de la vida samsárica, su contingencia e irracionalidad. Vipassana constituye el noble y penetrante saber que capta el amanecer y el ocaso. Fíjate, Vipassana constituye el noble y penetrante saber que capta el amanecer y el ocaso. O sea, que capta el comienzo y el final de toda situación. Imaginémonos, ¿no?, un saber que cuando ve una situación que se despliega, una situación arquetípica, tanto sea en los bienes o en las relaciones, ese saber sabe cómo empieza la historia, cómo se desarrolla la historia y cómo termina la historia en cada situación. Bueno, eso es vipassana. Es conocer, fíjate, ¿conocer qué? Las cuestiones arquetípicas. Cómo los arquetipos traccionan hacia la psicoesfera. Cómo los muertos traccionan hacia la tierra. En cualquier situación. Cómo los arcontes traccionan hacia las estrellas. Cómo los dioses traccionan hacia sus propios argumentos reclutando adeptos. Inmersos en la conciencia universal, en ese gran sueño de los dioses, que es la conciencia universal. Fíjate, eso es vipassana, es ver las cosas como son. Es ver el amanecer y el ocaso en cualquier situación. Ver cómo se generan las cuestiones, cómo se desarrollan y cómo concluyen. Vipassana constituye el instante para ver, el tiempo para comprender y finalmente el momento para concluir. Abarca las tres cuestiones. Fíjate, son las dos cuestiones que constituyen el fundamento de la doctrina del despertar, del Buda, del Budo, del despierto. Es la calma imperturbable, ¿no?, fíjate, que se logra en el alma, o sea, sustrayéndose al alma de lo colectivo. Y es el saber que se logra en el cuadrante de la mente, sustrayéndose a la mente de lo colectivo. O sea, es evitar ser fagocitado. Fíjate, la doctrina del despertar, podríamos decirlo de otra manera, con otra fórmula. Evitar ser fagocitado por el animus mundi, ¿no?, la mente colectiva de la humanidad, y evitar ser fagocitado por el anima mundi, o sea, por el alma de lo colectivo. ¿Desde qué dos cuestiones el individuo se apoya para evitar ser fagocitado? ¿Por el animus o por el anima mundi? O sea, por la mente o por el alma de lo colectivo. Fíjate, ¿desde dónde se apoya? ¿En qué se hace fuerte? En samatha y vipassana. En la calma imperturbable, en su propio neuma,
en su propia alma individual. Y en el saber, fíjate, en la sabiduría, en ver las cosas como son, a través de su propia mente, la cual, ¿no? La mente, en los seres dormidos, podríamos decir que descongestiona lo subconsciente. Todas aquellas cuestiones que los seres no comprenden. Tiene esa función. En las mayorías, la mente funciona como simplemente para descongestionar las cuestiones subconscientes. Lo que las masas no llegan a digerir ni a metabolizar. O sea, todos los residuos, los detritus, los restos diurnos, como decía Freud. Restos diurnos, fíjate. Todas aquellas cuestiones que vivimos en la vigilia que no llegamos a comprender. Eso se acumula y la mente lo descongestiona a través de pensamientos automáticos. Fíjate. Eso en la mayoría de los casos, en los seres dormidos. En los seres que comienzan a orientarse hacia el despertar, la mente ya no necesita tanto descongestionar, ¿no? Con imágenes mentales caóticas, ni pensamientos automáticos, sino que empieza a expresar la realidad propia. O sea, los pensamientos pasan a ser pensamientos auténticos. Esta es una de las grandes cuestiones que mencionaba, por ejemplo, Gurdjieff, a quien una vez le preguntaron, ¿no?, por las enfermedades mentales. Y para sorpresa de su interlocutor, creo que era Uspensky, Gurdjieff le responde que las enfermedades mentales prácticamente no existen en la humanidad. Que lo que son consideradas como enfermedades mentales en realidad no son enfermedades mentales sino emocionales. Porque prácticamente la totalidad de la humanidad está polarizada en las emociones, no en los pensamientos. O sea, hay muy pocos individuos que están polarizados en sus mentes, que tienen esa característica. A esos individuos sí sería aplicable una enfermedad mental. Pero fíjate la agudeza de Gurdjieff, de un despierto. La mayoría de las enfermedades que catalogamos como enfermedades mentales son emocionales, que se descongestionan a través de la mente, que es distinto. Pero no son enfermedades mentales propiamente dichas. Las enfermedades mentales son muy raras de encontrar en el mundo. Y hablando del mundo, ¿no?, aquí vamos al carácter esencialmente aristocrático que tuvo el budismo en sus orígenes. Acá dice Ébola, en forma muy acertada, de que en general existe la opinión de que la prédica budista tuvo carácter universal. Y esto es un error. El carácter universal de la prédica budista puede referirse a la forma exterior o a formas tardías o desfasadas de la doctrina original. En esencia, el budismo fue eminentemente aristocrático. Esto se transparenta ya en la narración de los textos canónicos, donde la divinidad Brahma Sahampati, para inducir al príncipe Siddhartha a no retener para sí el saber alcanzado, le recuerda la existencia de seres de más noble especie capaces de entenderlo.
El Buda lo reconoce en estos términos, dicen los textos. Y vi, mirando con el despertado ojo en el mundo, a seres de especie noble y de especie vulgar, agudos de mente y obtusos de mente, bien dotados y mal dotados, rápidos en comprender y tardíos en comprender. Fíjate, no es para todos por igual. Esa es la cuestión. Quiere decir que la prédica, fíjate, la prédica de un iniciado, o de una doctrina, o de una línea, esto es muy interesante de considerar, está dirigida a seres de noble especie, o sea, no a cualquiera. Siempre recuerdo una anécdota, ¿no?, de la serie Kung Fu, una serie de los 70 que se daba en televisión, actuada por David Carradine, cuyo libreto original lo iba a besar Bruce Lee. Un diálogo que tenía con su maestro, recordándolo en el tiempo, en el cual el monje Shaolin, adulto, le pregunta a su maestro: ¿por qué me eligieron a mí? Si los aspirantes para entrar al monasterio eran más de 50, eran más de 50 niños que estaban sentados afuera del templo, esperando para que sean ingresados, para que los acepten. Dice, entre todos esos 50 me eligieron a mí y a los otros no. ¿Por qué? Y el maestro no le contesta durante muchos años. Hasta que el monje está preparado para escuchar la respuesta. ¿Qué quiere decir que está preparado para escuchar la respuesta? Que hay alguien que escucha, que está en su propio cuerpo. Y el maestro le dice algo tremendo. Dice, nosotros te aceptamos para enseñarte, porque vos ya sabías. Fíjate, esa es la respuesta que le da. Fíjate, quiere decir que la enseñanza que le dieron a él era para que él recuerde lo que él ya sabía. Quiere decir que él ya era de esa noble especie. Y los maestros chequeaban eso en él. Únicamente alguien de la noble especie podía ser enseñado, porque no iba a tergiversar la enseñanza. Esa es la cuestión. Hoy estamos en una época, fíjate, en que se pretende democratizar cualquier enseñanza. Y surgen los resultados que surgen. Vos tomás cualquier línea, tomás una línea de ciencias ocultas, una línea esotérica, lo que sea. Tuvimos oportunidad, ¿no?, de experimentarlo y de verlo el año pasado, de la línea de los moyanistas, por ejemplo. Esa es una línea, que es una línea que estaba en Europa que se trasladó acá. Es una de las tantas líneas que estaban pululando en Europa. Es una de las tantas. Es una línea de mano izquierda. Y como toda línea de mano izquierda, tiene dos resultados posibles. Al que es de esa noble especie, ¿no?, lo ilustra, le hace recuperar rápidamente todo lo que el individuo de noble especie ya sabe.
Fíjate. Si fuera la enseñanza de la Nerve. Lo más alto del ocultismo alemán, en este caso. Lo máximo a lo que se llegó en Europa. Pero eso está destinado a quien ya es eso. Entonces, quien sea eso, va a absorber eso como si fuera, lo va a tomar como si fuera agua, y su cuerpo lo va a absorber rápidamente. Y va a recordar instantáneamente, prácticamente, de kairos en kairos. Y le va a servir para eso. Y quien no sea de la noble especie va a enloquecer, ¿no? Y se va a suicidar, que son las dos custodias de la vida de la mano izquierda, la locura y el suicidio. Y fíjate que esa línea, que tiene su novela mágica, comienza advirtiéndolo de entrada, iniciando la obra en un psiquiátrico, ¿no? Eso se advierte de entrada. Quien no sea de esta noble especie se va a quedar dentro del psiquiátrico y nunca va a salir. Fíjate, hay que saber leer las obras. Fíjate, las obras alquímicas y mágicas están encriptadas en sí mismas, como el lenguaje informático. Como le decía Wilhelm a Jung, ¿no? El secreto se protege a sí mismo. Entonces no se puede leer en términos literales una obra alquímica o una obra mágica. Hay que desencriptarla. Hay que poner el password, hay que desencriptarla y hay que decodificarla. Pero fíjate, ¿quién puede hacer eso? Quien ya tiene el sistema operativo para leer esa obra. Quien no lo tiene va a enloquecer. O sea, se va a mezclar mal todo lo que incorpore como información y datos. Y eso va a entrar en colisión con el propio sistema operativo que tenga, con el resultado, ¿no?, catastrófico de que no va a quedar ni en el sistema operativo que tenía ni en el que pretende incorporar. Y eso es muy necesario de considerar, porque eso existió siempre, en todas las líneas, en todas las ciencias ocultas existe eso. Por eso existen tantas precauciones, ¿no?, de las religiones, con cuidado con el ocultismo, cuidado con las ciencias ocultas. ¿Por qué las religiones tienen esos preconceptos para con las ciencias ocultas o para con el ocultismo? Porque las ciencias ocultas son líneas para pocos, para los que ya son de esos linajes. Entonces les va a hacer muy bien a quienes ya son de ese linaje y les va a hacer muy mal a todos aquellos que no sean de ese linaje. Es la misma advertencia, la misma cuestión. La misma cuestión que se dio con la gnosis alejandrina, ¿no? Todo el desarrollo de la gnosis. Fíjate, la gnosis produjo los individuos más orientados o las masas más confusas. Las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué puedes decir? ¿La gnosis en realidad era mala o era buena? Si ves un individuo orientado, decir, la gnosis es buenísima. Si ves masas de seguidores totalmente desorientados y al borde de la locura, decís, es pésima la gnosis. No, no es ni una cosa ni la otra. ¿A qué alude esta cuestión? ¿No? A lo que dice el Buda de la mente. ¿A quién está detrás de la mente? Si hay un sujeto, si hay un individuo, fíjate, que se posiciona
en su realidad, la mente lo orienta, lo lleva al despertar y a la iluminación. Si hay un individuo de la noble especie, como decía el Buda, de quienes lo pueden escuchar, lo que él tiene para decir. Fíjate, tiene que haber quien escuche lo que él tenga para decir. Tiene que haber quien vea lo que él tenga para mostrar. Tiene que haber quien guste lo que él tenga para compartir como frutos. Tiene que haber quien tenga olfato para los aromas de los mundos que él trae, el despierto. Y tiene que haber quien tenga el tacto, ¿no?, para llegar a tocar la otra orilla que propone el despierto. Fíjate. O sea, tiene que haber quien sea señor de sus propios 5 sentidos, que en realidad con la mente son 6, como habíamos visto en el encuentro anterior. Y dice el texto: así como algunas flores de loto crecen en los estratos más bajos y fangosos del agua, otras ascienden hacia la superficie del agua y otras asoman por encima del agua sin que las toque el agua. Hay seres de una especie más noble, contraria a la masa de los demás. Contraria a la masa de los demás. O sea, los seres de la especie más noble, ¿no?, esa especie es contraria a las masas. Se puede decir, son ellos quienes resisten. Son aquellos a los que la ignorancia no ha podido ofuscar del todo, porque conservan un recuerdo de los orígenes. Fue a una élite a la que en un principio se dirigió el príncipe Siddhartha con su doctrina del despertar, ya que sólo las naturalezas nobles y los nobles hijos reaccionan positivamente. Esa es una gran enseñanza. Métodos correctos en personas incorrectas obran incorrectamente. Y métodos incorrectos en personas correctas obran correctamente. Fíjate, ¿qué es lo que determina toda la cuestión? ¿El método o el individuo? El individuo. Eso siempre ha sido así. Por eso nuestra apuesta en la escuela es al individuo. El individuo tiene la capacidad de enderezar cualquier método. Y si el individuo no está, vos le das el mejor método a la persona equivocada y lo va a torcer en 5 minutos. Lo va a degradar en 5 minutos. En eso está el samatha, fíjate, la calma imperturbable, y el vipassana, el saber real. Los dos grandes fundamentos de la doctrina del despertar. Así que bueno, creo que
Hemos tenido una buena primera reunión, ya estamos en camino. Podemos hacer un intervalo de media hora y podemos visionar el film que hemos elegido para hoy. En este caso, un film de la temática budista, un film oriental, muy contemplativo, muy bello para ver, con mucha estética, que se denomina primavera, verano, otoño, invierno y otra vez primavera. Un título muy oriental. Fíjate, ¿a qué alude el título? ¿No? Las 4 estaciones. Primavera, verano, otoño, invierno y otra vez primavera. Al samsara. A cómo, ¿no?, las condiciones van cambiando, ¿no? La impermanencia, lo que parecía, ¿no?, que la primavera iba a ser para siempre, no, viene el verano, viene el calor, después cambia, después viene el otoño, después el invierno, ¿no? La impermanencia. Y cómo el individuo, fíjate, tiene que hacer pie en el samsara. Entonces tiene que apoyarse en el samsara, como todos nosotros, pero sin ser fagocitado por las inclemencias y los cambios del samsara. Es la historia de un maestro y un discípulo. Es una película muy simple, como todas las películas de temática budista, y muy profunda también. Así que comenzamos a visionarla en media hora. Y podemos conectar a las 21 horas. Vamos a hacer una reunión de comentarios de la película y de preguntas y respuestas. Así que vayan preparando, vayan anotando las preguntas, ¿no?, que les surjan o de lo que hemos introducido en esta reunión o de lo que les vaya surgiendo mientras hagan el visionado de la película. Así que vamos a verlo hoy todo esto desde los dos fundamentos, desde los dos grandes fundamentos del budismo, de la doctrina del despertar, ¿no?, samatha y vipassana. O sea, la calma imperturbable y el ver las cosas como son. Vamos a ver en qué medida esto se muestra en este film. Así que bienvenidos.